Tema, saludo a Daniela Arrea. Ella es periodista y forma parte de la iniciativa Cadena de Mando. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Olivia, a ti y a todo el auditorio. Explícanos, háblanos de este asunto. El INAI está ordenando a la Sedena que haga pública qué información que ustedes han estado solicitando desde hace mucho tiempo. Sí, mira, comenzamos a hacer esta solicitud en el año 2015, cuando empezamos la investigación de cadena de mando. Queríamos saber cuántos civiles han muerto, han sido detenidos y han sido heridos en los enfrentamientos, entre comillas, que han tenido con las Fuerzas Armadas. La Sedena los clasifica como enfrentamientos en sus bases de datos y, sin embargo, desde ese año ha negado tener la información. Ahora, en el proyecto que hacemos de manera conjunta con el Programa de Política de Drogas del CIDE y Artículo 19, continuamos con estas solicitudes. En esta ocasión, el INAI nos da la razón y no solamente pedimos la base de datos de estos enfrentamientos, sino que pedimos una cosa súper importante que son los informes que tienen que llenar los soldados después de que ocurre cada uno de estos enfrentamientos. Hay dos reglamentos de la Sedena que les instruye o que les ordena a realizar estos informes. Uno son el Manual del Uso de la Fuerza y otro es la Directiva del Uso de la Fuerza. Y en ambos documentos se señala que los soldados tienen que realizar un informe después de que haya habido un enfrentamiento en el que hay personas heridas o asesinadas. Lo que es muy interesante es que la Sedena nos ha dicho que no cuenta con esa información cuando hemos solicitado la actualización de las bases de datos, y lo que hicimos nosotros en colaboración con el CIDE fue pedir ya no la base de datos, sino los documentos que llenan esa base de datos, que son estos informes. Si la Sedena no los entrega como lo ha solicitado el INAI, pues la Sedena estaría incumpliendo no solo con las leyes de transparencia, sino con sus propias directivas o sus propios reglamentos que le instruyen realizar estos documentos. Y una tercera cosa que solicitamos y que el INAI en estas semanas también acaba de ordenarle hacer pública es el número de policías municipales, estatales o federales que han muerto en enfrentamientos, también entre comillas, con las Fuerzas Armadas. Y esto lo pedimos porque a partir de la pregunta de si esta es una guerra contra las drogas, pues queríamos intentar o ver si es posible como romper esa narrativa y ver si no solamente son civiles con quienes se enfrentan los militares, sino también otras fuerzas de seguridad, lo que nos estaría hablando no de una guerra del ejército contra los narcos, sino una guerra de control de fuerzas de seguridad por el territorio. Y pues nada, estamos a la espera de que estas tres solicitudes se nos entreguen, ¿Sí? Además de otras más que hemos hecho que tiene que ver con el perfil de las personas que están como soldados patrullando las calles. Ahora, Daniela, lo increíble es que esta información no se conozca, ¿no? Después de 12 años Sí. de guerra contra el crimen organizado, de elementos de las Fuerzas Armadas patrullando el país, eso es lo que llama mucho la atención. Llama la atención, una, porque tendría que ser pública esa información, Sí. en un sentido de verificar, comprobar y de saber, sobre todo, poder verificar si la actuación del ejército en las calles es de acuerdo a los protocolos de uso de la fuerza y si se están violando o no los derechos humanos en estos enfrentamientos. Y es curioso que no se entregue porque hay dos pistas que son ya conocidas, que nos podrían decir que más que no exista, la está ocultando la Sedena. Una de ellas es que el secretario de la Defensa, durante las audiencias públicas a inicios de años en el Congreso, por el tema de la Guardia Nacional, Sí. dijo que él, revisando la cifra de muertos en el 2018, vio que habían muerto unas 700 personas en los enfrentamientos con los soldados. O sea que ese dato sí existe porque él lo dio en ese evento público. Y otra cosa que nos sorprende mucho es que esta misma solicitud la hicimos a la Policía Federal y a la Marina, y ambas instituciones nos han entregado las bases de datos de estos enfrentamientos, de nuevo entre comillas, con los datos de personas detenidas, asesinadas y heridas desde el 2006 hasta el 2018. Incluso ellos hacen una categoría que es probables criminales y probables personas civiles, ¿no? Entonces, si las Fuerzas Armadas como la Marina sí ha tenido esa información y sí la registra, y la Policía Federal también la registra y la ha hecho pública, ¿por qué la Sedena no? Claro, Daniela, ¿esto toma relevancia o vigencia quizá, o está sobre la mesa, luego de que se haya hecho esta disculpa pública a las familias de los dos estudiantes del TEC que fueron asesinados en Monterrey, justamente, por elementos del ejército? Es decir, es un tema pendiente. Sí, y yo creo que
vamos, la coyuntura de la disculpa pública le da como refuerzo a la necesidad de que esta información sea pública. Y el hecho de que el INAI en estas dos últimas semanas haya emitido 3 resolutivos a favor de los peticionarios, que fuimos nosotros, también le da nueva coyuntura, pero en realidad esta información no tendría que ser una información que se haga pública o que sea importante solo cuando es coyuntura. Se acaba de aprobar la Guardia Nacional, Sí. Militares van a capacitar a policías o a nuevos reclutas para patrullar las calles. Entonces, tenemos que saber en manos de quién vamos a estar, ¿no? Tenemos que tener, y la manera de saberlo es justo teniendo un control de cómo han actuado, cómo son estos supuestos enfrentamientos. Todos son enfrentamientos. Por ejemplo, lo que hemos podido revisar en las bases de datos es que el caso de Tlatlaya, ahí en la base de datos está considerado como un enfrentamiento. Sin embargo, si solo nos hubiéramos quedado con la información que existe en la base de datos, hubiéramos pensado que murieron 22 personas en un enfrentamiento, y no así con la investigación que se pudo hacer a través de la investigación periodística de Pablo Ferri, después la investigación de la CNDH y el PRO, en donde lo que se vio es que varios de ellos fueron ejecutados de manera extrajudicial. Entonces, es bien importante que esta información sea pública, la información de las bases de datos, porque a nosotros como periodistas, como investigadores, como sociedad civil, podríamos verificar si cada uno de esos supuestos enfrentamientos fueron en realidad enfrentamientos, y eso de todos modos no nos garantiza, o sea, no tendría que garantizar la impunidad o el no procesamiento de las muertes de las personas. Creo que es importante que sepamos cuáles son las consecuencias y los costos de de la militarización de las calles. Es importante saber cuántas personas están siendo detenidas, heridas o asesinadas, porque es bien importante que no solamente es el dato de las personas asesinadas, sino también heridas y detenidas, porque esto nos va a permitir qué tan viable como sociedad es que los soldados sigan en las calles. Esos datos los necesitamos para poder comprobar si la política de seguridad tiene que seguir por ese camino o no. Desde luego. Con datos duros y concretos, pues. Pues sí, como dices, saber cómo han actuado las Fuerzas Armadas, cómo han actuado los militares, nos importa a todos y a todas en este país. Daniela, estas solicitudes de información forman parte de una investigación, como nos dices al principio, más amplia que comenzaron ustedes desde hace ya años como cadena de mando. Vamos a estar al pendiente. Se vence ya el plazo, ¿verdad?, para que les entreguen esta información. Hay varios plazos, el primero de ellos se vence mañana, y la información que se tendría que entregar mañana es la actualización de la base de datos, que como ya lo han publicado varios académicos del programa de política antidrogas, del CIDE y otros periodistas, está actualizada hasta abril del 2014, y hasta esa fecha son alrededor de 3.900 civiles muertos y 200 soldados muertos en esos enfrentamientos. Bien, pues seguimos al pendiente. Gracias, Daniela. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.